Ministro, como les había adelantado, ahora estamos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, para hablar acerca de este hecho histórico y global. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? ¿Ha dejado de ser una pandemia global, una urgencia global? ¿Qué significa para los peruanos esta situación? Un país que ha sido muy golpeado y el más, en verdad, el que ha tenido mayor nivel de muertes a nivel global. Buenas noches, exministro. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa exactamente este anuncio que ha hecho el Organismo Mundial de las Naciones Unidas? En concreto significa que la evaluación de la Organización Mundial de la Salud es que la pandemia que se inició en los primeros meses del año 2020 ya ha dejado de tener el impacto que tenía en cuanto a cantidad de casos de enfermedad o de fallecidos. No es que haya desaparecido, pero ya no es una amenaza como lo fue en estos últimos casi 3 años. Pero de otro lado significa que el virus se considera que va a seguir viviendo con nosotros, no ha desaparecido, se mantiene, y es por eso que lo que se consideraba una pandemia, o sea, una endemia global que comprometía a todo el universo, todo el mundo, ya deja de ser pandemia y se convierte en una endemia, es decir, es un virus que ahora convive con nosotros, como son los virus de la influenza y cualquier cantidad de otros virus que están en la Tierra, viven, afectan a los humanos, pero que es mucho más controlable. ¿Por qué? Porque en principio hemos aprendido como humanidad cómo enfrentarlo. Sabemos que hay mecanismos de protección elementales que son válidos también para enfrentar al COVID, como por ejemplo protegerse al estornudar o al toser para evitar los contagios, como es en una influenza o una gripe cualquiera. Y que eso debemos mantenerlo, es decir, no debemos olvidar, no debemos bajar la guardia. Esas lecciones que duramente hemos aprendido durante la pandemia y que tanto nos ha costado en vidas y económicamente, y además afectando incluso psicológicamente a toda la población, debemos mantenerlo. Claro. Porque el virus no se ha ido, está ahí presente. Pero sabemos cómo poder controlarlo, y sobre todo porque tenemos las vacunas. Claro, y cuando usted dice que no hay que bajar la guardia, esa frase nos recuerda tanto las situaciones tan dramáticas que vivimos. ¿Quiere decir que eventualmente nos podemos contagiar y si estamos en grupos de riesgo fallecer, o ya es una situación un poco lejana? Es una posibilidad siempre, como otras enfermedades comunes y corrientes, entre comillas, como es por ejemplo la influenza. La influenza mata mucha gente, no solo en Perú, a nivel mundial, porque no nos protegemos adecuadamente contra la influenza. La principal forma de protegernos es vacunándonos, vacunándonos anualmente. De repente no es necesario que todos se vacunen, pero por lo menos las poblaciones más vulnerables que ahora conocemos perfectamente, adultos mayores, niños, embarazadas, personas que tienen otras enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, que afectan sus defensas, son personas que pueden, si se infectan, tener casos severos, digamos así, ¿no? Entonces, protegerse frente a eso es parte de lo que hemos aprendido. Claro. Y es eso lo que debemos hacer. Yo estoy seguro que si mantenemos el aprendizaje ya realizado a nivel de las familias, lo aplicamos entre nosotros mismos, lo aplicamos en los colegios, lo aplicamos en los centros laborales, la posibilidad de un contagio al nivel de lo que fue en años anteriores se reduce muchísimo, ¿no? Y pongo el ejemplo de la influenza porque la influenza también mata. Y sin embargo es una enfermedad que se produce frecuentemente, en la gran mayoría de casos es muy leve, pero hay determinados casos en los cuales puede ser severo o serio, ¿no? Claro. Particularmente esos grupos de personas vulnerables a las que he mencionado. Claro, y lo que en verdad impactó en el caso del coronavirus era su transmisibilidad, ¿no? Que era exponencial.
que justamente le dio la calificación de una pandemia. Ahora, usted ha hablado de elecciones. ¿Cómo nos encontró en cuanto a servicios de salud este COVID y cómo nos ha dejado? Porque, en efecto, hemos aprendido cosas, pero también se desarrolló cierta infraestructura. No sé si se ha quedado de manera permanente o temporal, pero ¿qué nos dejó en cuanto a servicios de salud? Bueno, como sabemos, nos encontró mal parados, ¿no? Con un sistema de salud fragmentado, con déficits muy importantes a nivel de recursos humanos, a nivel de infraestructura, equipamiento, Sí. que se expresaba, por ejemplo, en que no teníamos la cantidad de personal suficiente, sobre todo en el primer nivel de atención, para hacer la barrera de contención, y todo terminó yéndose hacia los hospitales y se desbordaron y se notó que no teníamos capacidad de atención a nivel de los hospitales, y teníamos pocos recursos, por ejemplo, en lo que se refiere a atención de los casos más graves o severos que requerían oxígeno, que requerían camas UCI. Así es. En el momento, en los primeros meses de pandemia, hemos tenido más o menos 1.500 camas UCI. Ya. Hasta mediados del año 2021 incrementamos a 3.000 camas UCI. Por lo tanto, hemos crecido. Eso es una ganancia, que hay que no solo mantenerla, sino ampliarla. Así es. Porque teníamos un déficit previo. Con ese crecimiento todavía seguimos teniendo un déficit. Y lo que hay que hacer es continuar. Igual en lo que se refiere a la capacidad del oxígeno, teníamos no más unas 7 u 8 plantas de oxígeno en el sistema hospitalario público y privado como país. Durante el año 2020 y el año 2021 se han adquirido plantas, se han recibido donaciones, la iglesia, el empresariado ha participado, pero el Estado ha aportado mucho, los gobiernos regionales, los gobiernos locales también, y hoy tenemos 460 plantas. No hay déficit de oxígeno. Lo que puede pasar, si nos descuidamos, si no damos mantenimiento adecuado a las plantas, se pierde esa es que eso empieza a deteriorarse, ¿no es cierto? Pero desde el Ministerio está desarrollándose un plan de mantenimiento y esperemos que eso mantenga. Entonces sí hemos crecido, se contrató a mayor cantidad de personal, por ejemplo, todo el personal de salud que estaba, digamos, desocupado fue contratado. Eso no debemos perderlo, debemos mantener, porque aún incorporando a todos los que en su momento no tenían trabajo y se incorporaron porque fueron contratados para ese fin, todavía tenemos déficit. Muy grande. Mire, actualmente la cifra de trabajadores de salud, incluyendo médicos, enfermeras, todas las especialidades, personal, auxiliar, etcétera, somos más o menos 500.000 de personas, 500.000. Pero de acuerdo a las necesidades en función de población con estándares de países similares al Perú, requeriríamos tener un tercio adicional, o sea, nos faltaría entre 170.000 a 180.000 entre médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, etcétera. Eso no está a disposición en el mercado, porque todo lo que se requería contratar ya fue contratado. Y entonces hay que incorporar todos los nuevos profesionales que se van formando cada año, pero cada año salen profesionales de la salud de todas las universidades públicas o privadas, unos 12.000. Wow, es insuficiente, entonces, definitivamente. Se necesita varios años para poder cerrar esa brecha. Ese es un esfuerzo sostenido. Hay un plan, digamos, está pensado para los próximos 10, 12 años, pero eso lo que requiere es continuidad en las políticas, requiere recursos sostenidos, porque esa formación, ¿qué implica? Mayor cantidad de plazas, no solo para los profesionales generales que salen, sino para los especialistas. Claro. ¿Cuál diría usted, exministro, es la reforma pendiente que hay en el tema de salud? A propósito de esto que está mencionando, sabemos que este es un gobierno de transición, pero todavía hay un tiempo para plantear reformas. ¿Cuál debería ser la reforma de salud que tendría que empezar a, no sé, a apuntar, a enarbolar este gobierno? Yo creo, en primer lugar,
que hay que contribuir a una mejor articulación del sistema. Lo que nos mostró la pandemia es que estábamos muy fragmentados, había servicios del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales, de las sanidades, de salud, sector privado, cada quien tenía su sistema de información, y así no se es eficiente. Entonces, una mejor articulación, no necesariamente tienen que fusionarse las instituciones, pueden mantener su identidad, pero trabajar articuladamente, creo que esos son los pasos que hay que dar. Pero hay que cerrar por lo menos 3 grandes brechas. Una brecha es la que acabamos de mencionar, recursos humanos. Y eso requiere un plan sostenido. El gobierno actual está en ese camino, pero esto requiere el siguiente y el subsiguiente gobierno. Tiene que haber continuidad. Así es. Se ha aprobado el año pasado un plan nacional de desarrollo, un plan estratégico nacional al 2050. Es con esa perspectiva que hay que mirar los problemas de salud y resolver. Claro, no hay que esperar hasta el 2050. Hay que empezar a resolverlos ahora, pero tienen esa proyección de largo plazo. Recursos humanos es un tema capital. El segundo gran tema es infraestructura y equipamiento. Se ha hecho un balance, la señora ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, informó hace unos días que del total de equipamiento que tiene el sector público, más o menos el 40% requiere mantenimiento. Está inoperativo por problemas que se pueden resolver. Hay un porcentaje que requiere ser reemplazado. Pero ese es un tema capital, porque eso es parte de las condiciones para una mejor atención, no solo en el plano asistencial, sino también para promoción, para prevención de salud, se requiere mejorar también el equipamiento. Y la tercera brecha es medicamentos e insumos estratégicos, es decir, medicamentos, vacunas, oxígeno, todo lo necesario para no solo enfrentar la demanda espontánea normal, sino las imprevistas. Cualquier imprevista, como fue la pandemia, como es ahora el dengue, que no es imprevisto. Sabemos que cuando hay lluvias se extiende el espejo de agua en las ciudades y ahí el mosquito se desarrolla. Claro, justamente para entrar en ese tema, nos ha dejado cosas el COVID positivas. ¿Por qué entonces está creciendo tanto el dengue? Ya son más 500 distritos a nivel nacional, más de 20 regiones. ¿Qué ha pasado? ¿La primera línea entonces no se fortaleció, la primera línea de atención? A ver, ahí lo que ha sucedido creo que son dos cosas. Uno, no se tenía previsto que iba a haber un ciclón Yaku, ni un niño costero, o lo que se viene para, todos hablan hacia finales del 2023, el inicio de un niño global. No estaba previsto, esas previsiones no estaban planteadas el año pasado. Entonces, si bien sabemos que periódicamente tenemos crecimientos epidémicos como el caso del dengue, la malaria, no ha sido no se preveía en la proporción que hoy existe, ¿no? Todo indica que el crecimiento de los casos de dengue puede hacer que por estos factores climáticos el año 2023 supere en casos a lo que ha sido el año punta, que es el año 2017, el niño costero anterior, que se tuvo como 70.000 casos. Y superó a lo que fue el 2010, que se tuvo 35.000 casos. Ya vamos por los 60.000. Entonces, vamos a tener un año duro en estas condiciones. Hay estrategias desde la prevención del dengue que requiere, más que la acción, digamos, del personal especializado del Ministerio, la participación ciudadana y de los gobiernos locales. Pero para entender bien, exministro, lo que nos dejó el COVID no era cierta capacidad de respuesta en esa primera línea como para poder justamente ayudar a las personas que venían con esta sintomatología que hasta cierto punto se parece, ¿no? Dolor de cabeza, en fin. Sí, pero tiene otros complementos que no necesariamente nos permitió desarrollar
el COVID. ¿Como cuáles, por ejemplo? La forma de prevenir el dengue es eliminar al mosquito. Ya. Porque Claro, no se contagia transmite. de persona a persona, sino a través del mosquito que pica a una persona enferma y luego pica a una persona sana y lo contagia. Pero eso requiere una estrategia muy diferente a la que permite el contra el COVID. ¿En qué sentido? Hay que buscar al mosquito, y el mosquito del dengue no vive en las zonas rurales, en las aguas pantanosas, vive en las casas, en el agua limpia. Entonces necesitamos que todos en nuestras casas eliminemos los reservorios de agua, incluyendo los floreros. La recomendación es poner, por ejemplo, arena húmeda. Eso reemplaza al agua donde este zancudo, el Aedes aegypti, se desarrolla, porque pone sus huevitos en los recipientes donde hay agua, y ahí se desarrolla y aparece el adulto, que es el que pica. Entonces lo primero es matar al zancudo ahí en su pleno desarrollo. Claro, también hay que fumigar para los efectos de matar a los zancudos adultos. Entonces son estrategias que, por ejemplo, requiere que la participación ciudadana sea muy amplia, porque lo que se ha visto, y eso no es nuevo, es que van las personas que tienen que fumigar, que tienen que eliminar los huevos del zancudo, y las personas no quieren dejar entrar, porque tienen temor a que pueden pasar, tienen temor a la fumigación, por más que hay explicación. Entonces, eso requiere una participación de la ciudadanía mucho mayor de lo que ha sido en el caso del COVID, y una participación de las autoridades locales para organizar esta participación ciudadana en cada distrito. Muy bien, dice que son 500 y tantos distritos. Es una extensión muy grande. Muy grande. Ahora, lo que es curioso es que no es la primera vez que aparece el dengue, ya tendría que haber una curva de aprendizaje y la gente tendría que saber que no está bien tener repositorios de agua, digamos, ahí detenida y permitir la fumigación. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la gente se olvida de las cosas? En parte se olvida, en parte son las condiciones sanitarias que rebasa, digamos, la capacidad de la familia, porque no hay condiciones para tener, por ejemplo, agua fluida. Como en una claro, en este caso ha sido extraordinario el tema de la lluvia. Reservorios, ¿no es cierto? Eso ya es una desventaja de las familias que viven en esas condiciones, porque ese reservorio, el tanque o lo que fuere, o el balde, es el elemento propicio. Eso no sucede en las casas que tienen conexión del agua de agua Claro, en este potable. caso además ha sido extraordinario. En Piura, por ejemplo, todo el sistema sanitario se ha colapsado, ¿no? Y ahí también otra vez aparecen focos para la infección. Exactamente. Por ejemplo, uno de los aprendizajes que sí debiera mantenerse es que no debemos guardar recipientes posibles en los techos o en los patios. Es clásico una llanta, por ejemplo, uno cambia la llanta de su carro y la deja ahí, cuando llueve en la llanta se acumula agua, ahí se cría el mosquito. O en los charcos cercanos a la casa, o en los tanques de agua, que pueden ser incluso los tanques elevados, pero si no los cerramos bien y si no los lavamos permanentemente, son una fuente de desarrollo. Entonces, ahí hay que insistir. La pandemia también ha hecho olvidar cosas. Por eso le preguntaba. Y otro tema que también, no sé si nos ha hecho olvidar la pandemia, es el tema de nuestras vacunaciones. El Perú tenía un récord muy importante de vacunación. Algo ha pasado ahí, a pesar de que justamente estuvimos con el COVID. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es parte de haber destinado los recursos, haber priorizado el COVID, y eso ha pasado no solo en el Perú, sino en la mayoría de países. Se han descuidado, lamentablemente, otras acciones tan esenciales como la vacunación normal. El Perú ha tenido campañas, programas de vacunación muy exitosos. Ha sido referente incluso, Ha sido referente. Hemos tenido niveles hasta por encima del 90% de cobertura en los niños menores de 5 años o en las edades que corresponde.
Y eso ha sido un ejemplo. Y tenemos el programa de vacunas más amplio posible. Tenemos 18 vacunas. La mayoría de países tienen 12, 14, que nosotros tenemos una cantidad de vacunas suficiente para proteger muchas enfermedades. Pero con la pandemia se priorizó los recursos humanos en las otras actividades y se dejó de vacunar. La propia población priorizaba las otras acciones sanitarias y ha bajado esa cobertura de las vacunas normales, estamos hablando de la vacuna contra la polio, sarampión y demás, al 50%. En el último tiempo ha habido un trabajo intensivo por parte del Ministerio. Ahora se está en el 80%, pero todavía falta un margen, ¿no? Debemos decir que incluso eso está sucediendo en países desarrollados. Países europeos han bajado la guardia en vacunación y ahora tienen, por ejemplo, sarampión. Y tienen también casos de polio que aparecen en determinados... Después de tantos siglos. Pese a que se habían logrado casi 100%, pero también han bajado la guardia y un efecto negativo, sin duda, son las campañas de estos grupos antivacunas, ¿no? Que ha hecho retroceder a un sector de la población, pero se está recuperando. Entonces, sí hay capacidad para hacerlo, toma tiempo, pero es una prioridad que cae dentro de la tercera brecha que nos ha mencionado, ¿no? Y eso, como mencionaba, requiere una participación ciudadana muy amplia, ¿no? Y eso creo que es responsabilidad no solo del Ministerio de Salud, sino de todas las instituciones en el sector salud y todas las organizaciones de la sociedad. Ahí los alcaldes son un elemento importantísimo, porque no hay autoridad más cercana a la comunidad que los alcaldes, sobre todo distritales. Así es, así es. Y por lo tanto pueden incidir, pueden influir, pueden convencer y contribuir a esta estrategia que debe ser nacional de prevención y promoción de salud. Exactamente. Para prevenir estas enfermedades, ¿no? Así es, ministro. Le quiero agradecer muchísimo este diálogo con nosotros. En verdad, muchos peruanos fallecieron, lamentablemente cerca de más de 200.000, se habla de 300.000, pero los que hemos sobrevivido tenemos que dar gracias a que tenemos salud y hay que cuidarla. Ahora, quisiera hacer un comentario al respecto. Sí, para ir el cerrando. Perú ha sido uno de los pocos países que sinceró las cifras. Las cifras. Es decir, que calificó las muertes por COVID con todos los criterios que debían calificar. Porque la mayoría de países hizo lo que el Perú también al inicio se hizo. Se consideraba muerto por COVID solo aquel que tenía el diagnóstico aprobado de resultado positivo para el COVID. Los que no tenían ese resultado se decía sospechoso, no era COVID. Con esa medición, a abril, mayo del 2021, teníamos 60.000, 65.000 fallecidos. Pero los propios técnicos, incluso externos, dijeron, pero ahí hay cantidad de casos que se está considerando sospechosos y son de COVID. Entonces se hizo un análisis, se convocó a los expertos y recomendaron modificar el criterio. Entonces, personas que aunque no tuviesen análisis, pero si tenían una radiografía o una tomografía con diagnóstico positivo, era COVID. Con eso se triplicó. Y lo que la organización pasó pues a 180.000 y por eso se llegó rápido a los 200.000. La Organización Mundial de la Salud ahora mismo ha sostenido lo que antes también dijo, hay un subregistro a nivel mundial. Entonces, lo que hizo Perú no lo han hecho el resto. Sí, igual es como una victoria pírrica, ¿no? Porque de verdad que eso no tiene por qué alegrarnos. Lo que quiero decir es explicar... Sí, eventualmente ha habido transparencia y es parte de las políticas públicas que también necesitan, ¿no? Tener datos reales. A lo que voy es que eso de que el Perú tiene la mayor tasa de mortalidad es relativa, ¿no? Porque nos estamos comparando con otras mediciones que no han sincerado cifras y que, en fin, eso no deja de obligarnos a reconocer los errores y las deficiencias del sistema de salud que son las que hemos mencionado. Tal cual. Muchas gracias, ministro, por este diálogo.
Bueno, en verdad ha sido una situación muy dramática, cualquier muerte obviamente nos duele. Y bueno, para seguir hablando de salud, de lo que tenemos que mejorar, viene el siguiente bloque.